Bienvenidos a Póker de Ases, como todos los domingos, con Luis Alberto Martel, José Antonio Torres Iriarte. Vamos a analizar la coyuntura política, lo que nos ha traído esta semana, lo que viene mañana. Ya mañana se establece a las 11 en el Colegio Médico, el 28 de julio, Miraflores, la firma esta que han obligado y le han dicho tienen que jurar, tanto a Keiko, que ya firmó, igual Castillo, determinadas condiciones de gobernabilidad. Luis Alberto, muy buenas tardes. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Luis Alberto. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal? Sí, pues, estamos a 3 semanas de los comicios. Esta semana van a ser bastante duras. Al parecer la guerra sucia se va a incrementar. Justamente el día de ayer hubo todo un manejo para fortalecer esta guerra sucia. Y bueno, el pueblo está despertando, está analizando las cosas y esperemos pues que los candidatos puedan transparentar más que la guerra sucia, el compromiso que tiene con el pueblo peruano de representar algo que ellos quieren. O sea, los pueblos han votado, no han votado ni por el comunismo ni por la corrupción. Han votado porque están cansados de lo que está sucediendo. Han votado porque siempre han estado postergados. Han votado así porque se va a cumplir 200 años aparentemente de la liberación del Perú, pero no vemos así, porque estamos en la peor crisis de la historia y lamentablemente no tenemos los mejores candidatos para estos escenarios actuales. Eso no es nuestra culpa, esa es la culpa de mucha gente y justamente Radio Miraflores, por ser totalmente objetivo y plural, hace todos los domingos estos programas para que los ciudadanos puedan analizarlo con mayor tranquilidad. Correcto, primera impresión, primer alcance de Luis Alberto Martel, así es, un abrazo a Radio Miraflores, la auténtica, al equipo de Póker de Ases, en los controles Henry Agüero, nuestro productor audiovisual y editor. José Antonio Torres Iriarte, con tu primer alcance. Sí, creo que la contienda electoral, como ha pasado en otros procesos anteriores, se puede comprender que a medida que se acerca la fecha de los comicios en segunda vuelta, crece la expectativa y el interés de los electores por informarse adecuadamente. Creo que estamos en una campaña en la que la franja electoral que otorga la OMPE a favor de los partidos políticos y las limitaciones para el uso de fondos privados en las campañas electorales, además de la casi inmovilización que hay en una parte del país con respecto a las limitaciones para concentraciones de manifestantes, manifestaciones abiertas como en otras campañas electorales, generan, digamos, un perfil diferente, donde además las redes sociales, luego en los últimos años y en esta campaña en particular, creo que en la recta final van a jugar un papel importante. Los grandes medios de comunicación que formaron parte de la coalición vizcarrista, el Grupo del Comercio, La República y RPP, fundamentalmente que han sido beneficiarios de los recursos del Estado bajo la modalidad de publicidad estatal, están replanteando sus estrategias de colaboración o de seguimiento de la campaña electoral de acuerdo a intereses empresariales y de grupo que ya podemos manifestar en una segunda franja, ¿no?, de opinión. Correcto, con todo gusto. Bueno, un elemento, yo dejo en libertad para que ustedes puedan ver, a mí me causó un poco de extrañeza, en Canal 4 salió una carta de algunos periodistas que han estado conviviendo con las ONG globalistas caviares de Soros, diciendo por qué sale Clara Elvira Ospina, ¿no? Antes, en mejores tiempos, Alberto, tú te acordarás, cuando había esta discrepancia y esta carta que hemos visto pública, sucede que la gente renunciaba, ¿no? Los periodistas renunciaban y decían, caramba, esto no estoy de acuerdo con esto, esa es mi cláusula de conciencia, acá ha habido unas cosas malas, y el periodista renunciaba, pero estos mandan una cartita a los de Cuarto Poder. En fin, pero con total libertad, segunda ronda, Alberto Martel, luego José Antonio. Bueno, ya hemos discutido bastante de que los medios de comunicación están parcializados, ¿no? De que hay una campaña bastante hostil y sucia, porque hay mucho dinero en la campaña. La OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, no se pronuncia, hay demasiado dinero, y no solo pareciera de empresarios, hasta podría decirse que hay lavado de activos, porque ningún organismo se atreve a investigar quiénes han puesto esos carteles fantasmas, no en Lima, en todo el Perú, y de dónde provienen los fondos, ¿no? El tema es con quién está el gobierno,
quiénes están atrás, porque hasta nos hemos enterado que Lagarto también ha mandado sus topos en el entorno del profesor Castillo, ¿no? Y el día de ayer ha habido todo un show pensando integrar una campaña más sucia contra el profesor al no ir a la discusión o al debate que se iba a hacer en Chorrillos. Sin embargo, también sin autorización, también sin permisos respectivos, se hizo pues una movilización en Gamarra y después en la Plaza Mancocapa, donde en alguna medida el profesor está haciendo algunos deslindes y está presentando a parte de sus equipos técnicos que van a formar parte de su partido. Que no es raro, obviamente es un profesor con muchas limitaciones, no necesariamente conoce todos los aspectos de nuestra economía, en lo que al de todo, él mismo se ha rectificado ayer y hoy día sobre el planteamiento de la ATO y el tema de la Sutran. Obviamente no tiene por qué conocer, justamente cuando uno entra a algo se nutre de personas que conozcan y que puedan ayudarlos a hacer una mejor plan. Pero hablando del plan, casi ningún partido en la historia del Perú cumplió su plan de gobierno, simplemente fue una justificación o una solicitud que tenía que presentarse ante el Jurado Nacional de Elecciones para pasar al siguiente paso. Lo importante es qué representan, lo importante es con quiénes se juntan, y lo importante es quiénes están atrás y cuáles son los intereses que están atrás de ambos lados, ¿no? Hay una crítica fuerte a Cerrón, espero que eso se clarifique mejor. Ese entorno sabemos, aprecio que hay gente muy ligada a Verónica Mendoza, no se puede limitar, pero es así. También esperamos que haya un planteamiento claro contra los caviares, porque los caviares han cogobernado, o sea, los caviares no son ahorita gente sana que viene a plantear alternativas. Acá hay un reciclaje de muchos sectores que justamente ve cómo se acomoda, está viendo cómo van los vientos y cómo se acomoda. Eso hay que tenerlo claro, y los ciudadanos también tienen que tenerlo claro, no solo para saber por quién votan, sino para saber qué está pasando realmente. Después de 200 años, después también de la guerra con Chile, es la primera vez en la historia que el Perú tiene esta confrontación de estos niveles. No nos olvidemos que Fujimori, cuando se sentó y se llevó el show al gran escritor, que el escritor se ha equivocado desde que salió de esa vez, todos sus apoyos que ha hecho en el Perú han sido un fracaso. Y dijimos, los pergaminos de repente son personales, familiares, pero particularmente yo no me siento menos que él, solo que no escribo. Pero creo que si yo fuera un técnico a nivel mundial en el tema de transportes, yo creo que sería tan eficiente como él, pero sí tengo mi compromiso con el Perú. Entonces, hay una diversidad de cosas que esperemos, más que la guerra sucia, se puede aclarar en estas semanas, y no solo escuchemos ni vemos firmas, sino que los ciudadanos necesariamente tienen que organizarse, no a través de estos partidos, sino a través de sus propias expectativas, para ver cómo fiscalizan, cómo apoyan y cómo se construye el partido de centro que se necesita en el Perú para que vea cuál es nuestra realidad, qué está pasando en el mundo. No nos olvidemos que ahorita se suelta la inflación en Estados Unidos de 4 o 5% en los países industrializados. O sea, ahorita va a haber una crisis muy grande manejada por el nuevo orden mundial que va a afectar nuestras economías. Entonces, no miremos ni siquiera el árbol, sino la maceta. ¿No? Ni siquiera estamos mirando el árbol, sino una maceta. Miremos el árbol y el bosque que está atrás y que se va a poner, no verde, se va a poner muy amarillo si no tomamos la regla del caso con tiempo. Correcto, Luis Alberto. Quiero invitar a los amigos para que compartan este contenido. Nosotros nos anticipamos el domingo a lo que venga más tarde, pero más tarde ponen para distraer al delincuente más famoso del mes, lo ponen ahí en un programa de televisión, luego al otro sacan asaltos, de ahí una política muy manipulada. Aquí, como lo ha dicho Luis Alberto, de manera imparcial, cada uno presenta sus esbozos, sus planteamientos, y queremos que usted comparte este contenido porque ese análisis lo encuentra en Radio Miraflores, La Auténtica. Un saludo para Percy Celis Angulo, que nos ve desde Estados Unidos, es un fiel seguidor y estamos muy honrados y agradecidos con Percy Celis Angulo por su participación a través del Facebook que nos está viendo, igualmente a Rocío Samamé y muchos de ustedes seguidores. José Antonio Torres Iriarte, adelante con tu análisis. Sí, creo que esta elección coincide con la celebración del Bicentenario, en el año del Bicentenario, pero definitivamente no creo que sea un hito en la historia política nacional.
ni el señor Pedro Castillo ni la señora Keiko Fujimori tienen los liderazgos que tuvieron otros líderes históricos en el país, ni tienen la talla intelectual, académica o política para poder representar, digamos, lo mejor del país. Esta contienda electoral en primera vuelta puso como opción para los electores elegir entre 18 candidatos y a nivel congresal entre 19 listas parlamentarias. De una manera muy singular, el más votado no llegó al 20%, el señor Pedro Castillo, la segunda más votada no, y pasó apenas el 13%, y que recuerde, si revisamos las cifras estadísticas de los últimos 50 años, definitivamente nadie que haya estado en segunda vuelta ha podido obtener jugarismos tan diminutos. Por otro lado, creo que hablar de los 200 años de la historia nacional es un tema que merece la mayor atención, la mayor reflexión, pero definitivamente así son las coincidencias. Un proceso electoral con figuras opacas, deslucidas en el plano académico, un debate político de poco nivel, un profesor que no creo que conozca alguna materia en gestión pública, creo que ninguna materia en gestión pública conoce, más aún pienso que el ser profesor o docente rural, de primaria, secundaria, obliga a toda persona que hace docencia, yo también soy docente, a prepararse mejor. No pretendemos tener políticos que hablen de todo y sepan de todo, pero por lo menos que conozcan los fundamentos de la Constitución, de la gestión pública, de presupuesto, lo que es la economía moderna, y comprendan cómo el escenario internacional de hoy, como lo dice Luis Alberto, ha cambiado sustancialmente. Hay una crisis en ciernes seguramente, porque la crisis sanitaria aparentemente no ha golpeado a los mercados bursátiles, a la bolsa de Nueva York, a los mercados financieros. Hay empresas incluso transnacionales que se han capitalizado muy bien, que han sacado ventajas financieras de esta crisis sanitaria, pero hay una crisis social. Estoy seguro que si el señor Pedro Castillo hubiera sido candidato en otra coyuntura, sin crisis sanitaria, sin un proceso COVID-19, probablemente no hubiera tenido el éxito que ha tenido en la primera vuelta, porque él representa el voto de protesta, expresa el sentimiento de las provincias, el sentimiento de los pueblos que no se sienten representados actualmente. Por lo tanto, creo que tenemos que afrontar que lamentablemente, ¿no?, los partidos políticos están en crisis, que el sistema de partidos virtualmente no existe en el país, que además los vientres de alquiler en política son los que han tenido la oportunidad de hacer política a través de este proceso electoral, y que Pedro Castillo, que recuerden, no ha tenido militancia anterior en Perú Libre, en su condición de invitado, ahora representa una opción que ciertamente puede generar resquemores, puede polarizar, puede generar incluso agravios, insultos y campañas sucias, como lo dice Luis Alberto, pero creo que el país va a encontrar, más allá del 6 de junio, si es que actuamos todos con sensatez, ganando Pedro Castillo o ganando Keiko Fujimori, el consenso mínimo para darle gobernabilidad al Perú en los próximos años, porque la crisis sanitaria continúa, la reactivación económica es un tema pendiente, y el trabajo a mediano y largo plazo, en ese propósito estamos comprometidos todos. Correcto, sí, ya se está hablando en estos días, lo que decía Bedoya hace 50 años atrás, los técnicos se alquilan. Hemos visto al hijo de un amigo parlamentario vinculado a Pedro Castillo. Bueno, Nano Guerra García se pasó a Fuerza Popular, Kurt Burneo se mencionó, tuvo un dislate con Cerrón a través de Twitter. Por ahí, bueno, ya aparece Ceballos, que fue parlamentario de izquierda, al lado de él, igual como otro parlamentario que también de recordación en investigación a Odebrecht, al lado de Pedro Castillo en la marcha, que hizo referencia a Luis Alberto Martel, esta marcha por Gamarra, por la victoria, mientras Keiko estaba en Chorrillos. Hay más en el análisis. Saludos a Liliana Rojas y Nostroza por seguirnos, por acompañarnos, personas, ciudadanos de mucha valía, decencia, que nos están viendo en este momento. Compartan este contenido de análisis político, de póker de haces. Luis Alberto. Sí, pues hay limitaciones como todos los peruanos, ¿no? Si los peruanos no hubiéramos sido limitados y nuestra idiosincrasia no hubiera hecho sentir a millones de compatriotas que son menos que los demás, que la raza, que el color,
que dónde vivían, que qué gobierno tenían, y cómo si viendo que los gobiernos subcuyaban ante la banca internacional, ante los poderes externos, ante todo el manejo que querían y han hecho del Perú históricamente, porque esa es la verdad. Un banco cuando quería romper un país, te metía, negociaba con las autoridades, compraba a las autoridades y comenzó el capítulo de la historia. Y ese es el capítulo de Perú. La banca compró siempre a Perú, después vinieron otros intereses. No nos olvidemos que el Banco Mundial y los bancos que controlan los bancos centrales de reserva son uno solo, lo maneja un grupo de gente, familia. No hay que olvidar que el problema es más grande, no es izquierda ni derecha, porque ambos sistemas o ambos modelos han tenido su propio desarrollo y ahí están. Probablemente China ha sido un desarrollo donde usa la izquierda y trabaja con la derecha. Es increíble. Y Rusia se salió y formó un ferrocarril, aún teniendo problemas geográficos, estratégicos con su vecino. Europa, ni hablar de qué Europa está partida, o hay hasta 3 sentimientos o 3 posiciones al respecto. Entonces, el mundo se mueve en otra forma. La pandemia va a agravar totalmente la crisis, y no nos olvidemos que quienes manejaron estos sistemas latinoamericanos o de muchas partes de países desposeídos, ahora van a tener más poder, porque ellos han generado en cierta medida este virus. Este virus no es una casualidad, es una guerra no silenciosa y es abrumadora, es otra guerra mundial, es más grave de la que se piensa. Entonces, si nosotros nos quedamos jugando pinchanguita, por decirlo deportivamente, en una esquina de un barrio muy alejado, ¿y qué vamos a ver de las grandes ligas? Las grandes ligas las van a manejar siempre otros. Entonces yo creo que verdaderamente no tenemos capacidad, no tenemos confianza en los candidatos, no nos representan, esa es la verdad, ni técnicamente, ni profesionalmente, ni de repente moralmente, habría que ver sin insultar a nadie, pero eso no significa que los peruanos no estemos a la altura de los retos. Eso no significa que el obrero, el trabajador textil, hasta el informal, porque el informal ha tenido que ser informal porque la sociedad se lo ha llevado ahí. Entonces, si nosotros podemos evaluar como peruanos que nosotros, los 30 millones de peruanos y más, sí necesitamos encontrarnos para nuestro país, para el futuro de nuestros hijos, ese es el tema. ¿Cómo nos reencontramos? Porque no somos ni de este lado ni del otro. Simplemente las coyunturas nos han llevado a este escenario que nos está haciendo mucho daño a los peruanos, porque finalmente no vamos a ser directamente beneficiados de lo que haya, siempre y cuando, lo que repetimos hace tiempo en Radio Miraflores, no participemos quienes no estamos involucrados en ninguno de los lados, y sí creemos que es el momento de participar en nuestro país, en nuestra especialidad, en lo que podamos aportar, porque ahora sí es participar, más que criticar, es una opinión. Así es, se vienen dando muchos hechos. Por ahí hay un video que está circulando en redes masivamente de un ciudadano que en unos cerros, no se identifica bien la zona, pero de zona urbano marginal de peruanos muy pobres que necesitan mucha ayuda, ha encontrado un maletín con 3 jóvenes con la casaquilla peruana repartiendo frugos y galletas. Eso se ha viralizado. Hay de todo en estos días. La lucha por personeros también va increciendo. Cada quien quiere tener su mayor número de personeros para el 6 de junio. Como dice Luis Alberto Martel, el tema no es solo acá hay un tema, Foro de Sao Paulo, Puebla, Colombia también en medio de llamas, Chile con sus elecciones para la constituyente, Evo también con su participación. Es decir, hay una serie de elementos, una coyuntura muy interesante para el análisis en Póker de Ases. José Antonio Torres Iriarte. Sí, precisamente, Rafael, ayer y hoy día se han realizado elecciones en Chile para el Congreso Constituyente o los asambleístas constituyentes, para gobernadores, para alcaldes, pero si algo caracteriza a estas 2 fechas, porque han sido sábado y domingo las elecciones, y hace una hora se han cerrado las mesas de sufragio en todo Chile, es la poca participación ciudadana. Y puedo asegurar, porque me tomó el tiempo de seguir la televisión chilena, que la ausencia de los jóvenes se ha hecho notar. Lo que hay a veces es una inconsecuencia. Se sale a protestar, se sale a reclamar, pero no se toma posición y no se participa de la democracia. La democracia tiene formas de expresión y una de ellas son las elecciones. No se puede reclamar derechos si es que no pretendemos exigirlos y sobre todo hacer viable una participación democrática a través de los procesos electorales o comicios.
Recuerdo mucho el debate que hubo en la Asamblea Constituyente entre el 78 y el 79, cuando se planteó la segunda vuelta electoral, replicando el modelo francés que había sido diseñado en los años de Gaulle para impedir que la izquierda tome el gobierno en Francia. Entonces, De Gaulle, en la Constitución de los años 50, logró la aprobación de la segunda vuelta electoral y recién, años después, Mitterrand, en 1981, logró ser ungido en segunda vuelta presidente de Francia. Entonces, acá la intención era otra en el año 78-79, y de alguna manera la segunda vuelta electoral fue una forma de poner algunos límites o limitaciones a ciertos partidos políticos. Pero lo clamoroso de este proceso, Luis Alberto y Rafael, es de que ningún candidato ha sacado más del 20%. Y si hubiéramos aplicado las reglas de la Constitución de 1933, nadie hubiera sido elegido, porque no habían logrado siquiera el tercio de la votación nacional, que era el requisito mandatorio de la Constitución del 33. Entonces hubiera tenido que elegir el Congreso electo al constituirse, ¿no? Al juramentar todos los congresistas electos, tendría que haber elegido al jefe de Estado si es que aplicásemos las reglas del 33. Entonces estamos ante una crisis institucional, de partidos políticos, una crisis política de representación y también de participación. No puede ser, y creo que el Perú merece un mejor destino, que tengamos en el balotario del próximo 6 de junio a dos figuras que no representan tal vez el sentir de la mayoría de peruanos y que no tienen el nivel y la jerarquía de los que competían en líderes electorales hace muchos años. El año 63 compitieron, por decir, Ayer Latorre y Fernando Belaúnde. El 80, Armando Villanueva, Belaúnde y Bedoya. Estamos hablando de políticos cuajados. El año 85, el líder de la Izquierda Unida, Alfonso Barrantes, con Alan García. El 90, el escritor Vargas Llosa, con el ingeniero ex rector de la Universidad Agraria, Alberto Fujimori. Entonces hay un decaimiento de la clase política, un deterioro de la representación política, y creo que sí debemos ser exigentes con los políticos. No puede ser que la improvisación prime en la política. No puede ser que la audacia prime en la política. No puede ser que personas que ni siquiera han hojeado la constitución política y no entienden el diseño del Estado y no entienden el ABC de la economía pretendan representar la jefatura de Estado. Así es, con los ángulos que con total libertad tiene Luis Alberto y José Antonio, yo solo pongo algunos hechos. Le digo a los amigos que compartan el contenido en este momento. Este es el nivel y el análisis político que necesita el país y sobre todo los más jóvenes. Aquí hay un artículo en la página 2 del Diario Expreso, Elecciones amañadas por el Lagarto Vizcarra, escrito por Luis García Miró Helguera, director honorario del Diario Expreso. Elecciones amañadas por el Lagarto Vizcarra. Luis Alberto decía que esto trasciende, es decir, lo que se vive en el mundo es una guerra viral, guerra tecnológica, guerra de la inteligencia artificial, guerra de vacunas, y el Perú es solamente un país que produce el 0.5% del PBI mundial. Entonces hay factores que no se ven, pero que acá tratamos de analizarlo. Vizcarra articula quién maneja las encuestadoras, los grupos empresariales que acaba de señalar Luis Alberto Martel. Es posible que haya habido lo que José Antonio está diciendo, no son los candidatos que se merece el Perú. ¿Quién articula todo esto? Es que se maneja por arte de birlibirloque con alta tecnología. ¿Qué pasa en la OMP en el jurado? Tenemos derecho a dudar, pero con total libertad los puntos que crean convenientes nuestros panelistas. Alberto Martel, adelante. Bueno, nosotros ya habíamos anticipado lo que era Vizcarra, ¿no? Y hemos reiterado que finalmente no sabemos hasta dónde, no ha llegado, porque ha llegado a todo lugar. La actitud de la OMP, la actitud del Jurado Nacional de Elecciones, la actitud de algunos políticos, de algunas bancadas, de los mismos congresistas que ahora están en el Congreso, en fin, y de las vacunas que nunca se supo quiénes fueron los más de 500 vacunados, que probablemente hayan muchos políticos y muchas cosas ligadas. Entonces nos hace prever que hay un chantaje de alguna forma. O sea, se armó la cosa de tal medida que probablemente hay un chantaje contra personajes importantes que están en muchos lugares. El tema es que yo sí creo que hay una conspiración, que se pretende hacer un fraude electoral. Lo que no puedo clarificar es quiénes la manejan y por dónde va la cosa. Por lo menos se ve que hay mucho dinero invertido, por lo tanto hay demasiados intereses
extranacionales que tienen que ver con este proceso. Porque querramos o no, el Perú es un país especial, es estratégico en América Latina y estratégico en el mar del Pacífico, que no se ve como tal y nunca se ha dejado que despeguemos. Siempre han habido políticas que nos limitaron con el desarrollo con Chile y hasta nos generaron una guerra tonta con el Ecuador y conflictos con todos nuestros vecinos. Entonces, no les interesa que el Perú se vea como nación, como país, dentro de un contexto importante y que podamos desarrollar. También se juegan esos temas que son estratégicos, dicho sea de paso. Veamos lo que pasó en Chile, y es cierto lo que dice José Antonio, es increíble que la juventud salga, queme carros, ellos mismos se disparen a los pies, porque finalmente el transporte público es del pueblo, el pueblo lo paga, y es lo que tienen que conservarlo, finalmente lo movilizan. Pero sin embargo no vayan a votar, ¿no? Es un tema. Acá pareciera que los jóvenes están amaneciendo diferente, espero que analicen más, que vean su futuro, y participen. O sea, el tema no es solo hacer laberintos. Los laberintos se harán cuando sean necesarios, pero la participación, la vigilancia, la organización que se tenga que hacer es sumamente importante. Entonces, si algo nos tiene que enseñar este proceso o esto lamentable que pasa en el Perú y en el mundo en estos momentos, es que hay que aprender para saltar. Yo creo que podemos saltar mucho, demasiado. Por ejemplo, el transporte está 40 años atrasado. Yo creo que después de la pandemia podemos saltar, y podemos saltar esos 40 años por el cambio tecnológico que está habiendo en el tema de transportes y avanzar, superar el modelo chileno y lo que está pasando en Colombia. Entonces, por ejemplo, es un tema que es importante analizar y tomar decisiones, y sobre todo la economía. Entonces, sí necesitamos, digamos, después de que pasen las elecciones, trabajar bajo otra mirada. ¿Van a seguir las broncas? Bueno, pues habrá que presionar los peruanos, los que no estamos por los unos y los dos lados, pero tenemos la capacidad en nuestro país de ver los mecanismos para que se comience a trabajar en pro del país y no en pro de grupos ni de ideologías, porque entonces es el tema. No estamos buscando ni más vivos ni más ideólogos. Estamos buscando reencontrar al Perú, que es nuestro, y nuestros ancestros nos dejaron nacer acá porque es una bendición. Claro, y lo que decías en una parte de tu alocución hace un momento, ¿no? Se necesita construir un partido de centro en el Perú, un partido como se debe llamar, es decir, con todas sus reglas, no clubes de alquiler, no clubes de amigos, sino partidos estructurados con programa, ideología y filosofía política. Adelante, José Antonio. Sí, creo que en esta campaña electoral no podemos olvidar que Odebrecht sigue siendo un gran elector en el Perú. La empresa Odebrecht y las empresas brasileñas consorciadas de Odebrecht, porque han tenido cuotas de poder en la inversión pública y en las obras públicas en los últimos 20 años o 30 años en el Perú, tienen un papel sutil, discreto, abierto o encubierto en este proceso electoral. No podemos obviar. Segundo lugar, el señor Vizcarra fue vacado, fue inhabilitado, pero ha sido elegido por un sector de la ciudadanía de Lima, ha sacado más de 160.000 votos preferenciales y está reclamando su derecho ante el Poder Judicial, y lo hará ante el Jurado Nacional, ante el TC, y ya lo adelantó ante organismos internacionales. Somos Perú, con Vizcarra o sin Vizcarra en el próximo Congreso, tiene 5 congresistas. Partido Morado tiene 4. Estos dos partidos que han sido parte de esta coalición vizcarrista tienen 9 congresistas, o van a tener 9 congresistas. Esa votación va a ser decisiva en momentos cruciales: interpelaciones, censuras, vacancias, elección de miembros del TC o votos de carácter político de primera importancia en el próximo Congreso Nacional. Por lo tanto, la coalición vizcarrista pienso que ha sido afectada, ha sido lesionada, pero de alguna forma se está relanzando a través de operadores de la confianza del señor Martín Vizcarra en el entorno del señor Pedro Castillo. En realidad, todos los que apoyaron la coalición vizcarrista, todos los partidos que se sumaron al esfuerzo por mantener a Martín Vizcarra en el poder, tengo la convicción que están respaldando abierta o con alguna sutileza la candidatura de Pedro Castillo. Entonces, Pedro Castillo no es el candidato de los desposeídos, de los abandonados, de los que no tienen cuota de poder, no tienen financiamiento, no tienen recursos. Creo que es un candidato que, como dije en la primera intervención,
en otra coyuntura no hubiera tenido el atractivo y la representación y el arrastre electoral que ha tenido en esta primera vuelta, porque estamos en un momento de crisis, una crisis que tal vez pueda tener un parangón con la crisis del año 29, luego de la caída de Wall Street y las elecciones del año 31, donde fue elegido Sánchez Cerro. Entonces, estamos en crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica, un aumento de la pobreza, las brechas sociales se hacen más evidentes, hay una expresión política y esa expresión la ha catalizado el señor Pedro Castillo. Pero por lo tanto, tampoco creamos de que el Perú está solo en el mundo. Somos parte de la comunidad sudamericana, latinoamericana, y cada vez las economías de los países, y la nuestra en especial, depende mucho más que hace 20 años o hace 30 años que del factor externo, las exportaciones, las importaciones, la inversión extranjera, ¿no? El riesgo país, que es un indicador que toma muy en cuenta los inversionistas institucionales, porque no solamente invierten en empresas, también invierten en el Perú fondos de inversión, ¿no? Fondos de pensiones, porque la economía mundial no es una economía solamente en pro de los capitales como se daba en los años 70 o 80, y donde los países de América Latina tenían un enorme endeudamiento externo. Hoy la deuda externa peruana es relativamente manejable en comparación con el Producto Bruto Interno. No es un problema crucial. El problema crucial puede ser el aumento de la pobreza o unas presiones inflacionarias o el alza del dólar. En todo caso, insisto, más allá del 6 de junio, si ganase Pedro Castillo, no va a representar la refundación de la República. Nada de refundación, ¿no? ¿Qué mal estamos como país que vamos a ser refundados por una persona del perfil de Pedro Castillo? Creo que el Perú merece un mejor destino. Correcto. La alianza ya, la firma, el acuerdo con Verónica Mendoza hace que gente del partido de Verónica Mendoza, donde se ha ido y donde ha estado antes Frente Amplio, Juntos por el Perú, hace poco, hace que muchos como Zamora, que ha sido ministro de Salud, esté ahí, y varios que han sido ministros, y podría ser que gente de Humala, gente de Vizcarra, vengan y sean los burócratas que rodeen a Verónica Mendoza en esta alianza. Vamos a la última ronda, 30 segundos a cada uno. Me avisa justo nuestro productor Henry Agüera que estamos ya en el límite. 30 segundos a modo de conclusión. Alberto Martel y José Antonio Torres Iriarte. Adelante. Bueno, los topos siempre existen. Estamos en un país así totalmente mercantilizado. No, probablemente Del Castillo no tenga la capacidad para separar la paja del trigo, y menos en esta coyuntura si tiene que romper con varios frentes, ¿no? Entonces también es complicado, tiene limitaciones. En todo caso, veremos. Creo que nosotros debemos intervenir, debemos clarificar las cosas, separar la paja del trigo, pero no podemos seguir con más corrupción. O sea, ya la corrupción tiene que quedarse aquí, llámese como se llame, y todos los intereses que están ligados a la corrupción, bueno, pues tendremos que combatirlos nosotros como lo hemos venido haciendo desde que estuvimos y estamos en Radio Miraflores La Auténtica. Vamos hacia el PAP, Partido Anticorrupción del Perú, el PAP. Adelante, 30 segundos, José Antonio. Sí, yo creo que la corrupción es un problema crucial para la vida nacional, pero la corrupción no solamente se ha limitado al gobierno nacional, a los ministros o a los jefes de Estado. Hay una corrupción en los últimos 20 años focalizada en los gobiernos regionales y locales, donde el trabajo de la auditoría, de la Contraloría, ha sido insuficiente. Hay varios sentenciados, incluso Vladimir Cerrón, miembro de la fórmula presidencial de Pedro Castillo, no lo olvidemos, fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones porque tenía sentencia confirmada, consentida. Por lo tanto, la corrupción no tiene signo político ni ideológico, y es un tema fundamental que debemos afrontar con valores, con principios, con un poder judicial y un ministerio público no cooptado por el vizcarrismo, sino al servicio del bien común. Correcto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, José Antonio. Compartan, amigas y amigos, este contenido ha sido Póker de Haces. Como siempre, los domingos estaremos con ustedes próximamente con más análisis político. Gracias a nuestro equipo, gracias a Radio Miraflores, 86 años con la comunicación social en el Perú, con nuestra plataforma para todo el mundo. Hasta la próxima.